Buenas tardes. Soy Marta Thorne, soy directora de Relaciones Institucionales y Estrategia de Gallery Institute. Bienvenido a Gallery Talks. Son podcasts donde reunimos las voces de expertos en la arquitectura, arte y diseño para hablar del archivo viviente de Gallery. Y, y en este sentido, Gallery Talks es no solo un análisis del pasado, sino una expansión hacia el futuro de lo que tenemos en el archivo. Y hoy es un placer de dar la bienvenida a Nuno Sampiao, que es director de Casa de Arquitectura en Matosinhos, cerca de Oporto. Es más que un museo, es una institución súper importante y tengo que decir que Gallery está muy agradecido, Nuno, porque entiendo que fue en Casa de Arquitectura donde se presentó por primera vez el documental Sisa, esa película documental tan especial sobre la persona, las obras, su visión de arquitectura del gran maestro portugués Álvaro Siza Vieira. Isso. Bienvenido, Nuno. Muito obrigado. Y, Gracias. y cuéntanos, ¿qué es Casa de Arquitectura? Casa de Arquitectura es un centro de arquitectura, el Centro Portugués de Arquitectura, que es mucho más que un museo realmente, que pretende trabajar con los arquitectos para explicar, mostrar y proyectar la importancia de la arquitectura en la sociedad. Al final lo miramos a toda la gente, que son los consumidores de la buena o de la mala ciudad, la buena o de la mala arquitectura. Cuanto más entendible fuera la arquitectura para la gente en general, más fácil es de trabajar con los arquitectos y tener también una mayor exigencia con el poder público, que es quien va a gestionar el territorio. Entonces, es un poco trabajamos un triángulo que tiene en su primer vértice la gente que diseña las ciudades, y que obviamente no solo arquitectos, que hay que aportar parte de la economía, la sociología, la parte de las ciencias humanas, ingenierías, la parte de paisaje, y tiene en la otro vértice quien decide o qué hacer en el territorio. La parte pública que gestiona al nivel central o local, y en el otro vértice, lo último, la población, que es, de alguna manera, la gente que tiene que tener una mayor exigencia ante el poder público, por un lado, y el segundo, para los arquitectos. Y la consecuencia es que el poder público también tiene mayor exigencia con los arquitectos. Entonces, es en ese triángulo que llamo el triángulo virtuoso de la exigencia que tenemos que tener para tener un mayor ambiente urbano. La Casa de Arquitectura nace, trabaja con los arquitectos, con los creativos, para pensar y explicar la arquitectura a los demás. Ese es el gran foco. Digamos, en primer lugar, la Casa de Arquitectura marca que el objetivo es trabajar con los arquitectos, más no para arquitectos, sino para el público general. Entonces, ¿y qué hace la Casa de Arquitectura? Trabaja, primero, es un archivo de arquitectura, que podemos hablar un poco después en detalle. Es un archivo que quiere guardar la arquitectura, cuidar, mantener, preservar la memoria y, en segundo lugar, tener un compromiso público de expresar en exposiciones, debates, no solamente ese archivo o las cuestiones que están patentes en esos archivos, cómo pensar la arquitectura, su producción, su construcción, su relación con la sociedad, en exposiciones, conferencias, debates, ese, digamos, es una cosa más de museo, archivo y museo. Y después empezó, cuando empezamos la Casa de Arquitectura, él tenía una forma muy pensada por mí, y después con la experiencia fue creciendo. Yo me acuerdo que en los primeros reuniones con la dirección,
debatíamos y yo lo propuse a dirección, 19 personas que debían trabajar ahí. Y debatimos, yo perdí porque insistieron que no podría pasar los 17. Y entonces teníamos 2 horas que necesitamos de 2 más personas porque eran muy importantes. Hoy somos 40. Entonces creció bastante. Y la ambición y el suceso de la Casa de Arquitectura fueron creciendo en paralelo, porque se montó después un centro de estudios que promueve el estudio con el gobierno portugués para que la gente venga de las universidades portuguesas y extranjeras, que los extranjeros que quieren estudiar y se conectan a las universidades portuguesas para estudiar lo que está archivado en la casa. Qué importante. Después empezamos naturalmente con cualquier museo que tenía un servicio educativo, crear una mediación de públicos para los jóvenes y para los mayores, que necesitaban también. Y después, como hacíamos los catálogos de las posiciones, fuimos un poco más allá, hicimos hacer una editora dentro de la Casa de Arquitectura, para poder expresar también en libros los materiales que teníamos en el archivo, los estudios que los doctorados hacían sobre los archivos o otras, digamos, libros sobre pensamiento de la arquitectura. Entonces la casa fue evolucionando. eh, una otra parte que se quedó muy importante en esta relación con el Estado portugués es hacer de la arquitectura un activo para la sociedad. Y en eso determinamos que la arquitectura, por el análisis que lo hacíamos, era mucho más de que un producto cultural. Era un producto, era y debería ser un activo económico para el país, porque es en Portugal la área donde Portugal se más notabiliza internacionalmente. Punto. No hay comparación. En ninguna otra área de saber tenemos tanto reconocimiento internacional como la arquitectura. Qué interesante. Mas esto no corresponde al conocimiento del proceso de arquitectura por los portugueses. Incluso lo conocen los portugueses. Me acuerdo de una historia muy fascinante de un curador brasileño, Guilherme Wisnik, que estaba trabajando en una exposición y cuando iba a entrar en Portugal, en el aeropuerto, el Servicio de Extranjeros y Fronteras hace la pregunta normal, que se venía a trabajo o del hacer, y le dice, pues un poco de los dos, porque soy arquitecto, vengo a hacer una exposición de arquitectura, más voy a pasear también y conocer más arquitectura. Y el policía le preguntó, ¿es arquitecto? ¿Cuál le gusta más? Si se viera o Eduardo Soto de Mora. Y él se quedó muy sorprendido porque lo conocía. Y además el policía tenía una opinión. Dio su opinión que le gustaría más de un, y no voy a decir cuál, naturalmente, y explicaba por qué. O sea, había ya en Portugal una comprensión o un gusto sobre las personas, más la gente no daba el valor al proceso creativo de la arquitectura, no lo entendió. Ay, Tanto que yo, en nombre del Colegio de los Arquitectos, en 2007 a 2009, tuve un trabajo con el gobierno de esa época, hablar sobre el papel que los arquitectos debería ocupar en todo el proceso constructivo. Hasta 2009 había un decreto ley más antiguo que yo mismo, que era provisorio, de 1973, que decía que otros que no arquitectos podían hacer arquitectura y podrían revisar proyectos de arquitectura. Entonces, un ingeniero de minas podría hacer una casa. Entonces, la gente, ¿por qué? Porque en 73 no había arquitectos suficientes. Después empezaron, incluso con la Unión Europea, la entrada de la Unión Europea, las escuelas de arquitectura empezaron a crear cursos, las universidades, cursos de arquitectura, y con la inyección de dinero de la Unión Europea,
los arquitectos portugueses tuvieron oportunidades increíbles de hacer cosas, mas iban a hacer cosas de manera distinta de que los maestros antiguos lo hacían. Y fue un desarrollo muy importante, un momento muy, muy bonito para la arquitectura portuguesa, por un lado, porque tuve las oportunidades de hacerlo. Por ejemplo, tivemos eh, eh, construcción de estadios en la Eurocopa de 2004, la construcción de un metro como la ciudad de Oporto, que tenía 70 kilómetros, dos menos que el metro de la ciudad de São Paulo. Entonces, y se construyó todo al mismo tiempo. Entonces, fueron 72 kilómetros de metro, que fue un concurso público, donde había una visión política de decir que en la ciudad de Porto, que le llamaban de la Escuela de Oporto de Arquitectura, tendría que haber buenos proyectos de arquitectura. Y todos los concurrentes hicieron sus candidaturas utilizando reconocidos arquitectos portugueses. Entonces, la arquitectura portuguesa empezó a ser reconocida internacionalmente, a tener oportunidades y, como decía Ricardo Beck Gordon, la arquitectura portuguesa fue aprendiendo a hacerlo a medida que tenía encomienda, pública y privada. Entonces, la Casa de Arquitectura entendió que había una oportunidad de formalizar de alguna manera ese conocimiento que había de la arquitectura portuguesa, ese reconocimiento internacional, también nacional, y hacer de esa arquitectura un activo mucho más que cultural, un activo estratégico para el territorio, turístico también, porque la gente que venía a Portugal hace unas décadas venía para ver, digamos, de turismo de playa. Después incluso empezó a valorar los centros de las grandes ciudades como turismo histórico, y la arquitectura contemporánea portuguesa no estaba aún en el rotero internacional como un activo que podría traer gente a Portugal. Y tenía una gran ventaja en face a las zonas que están muy comprimidas con el turismo que existe, tiene turismo de más. No tiene turismo de más, solamente está cerrado en los centros de Oporto y en los centros de Lisboa. Más los activos estratégicos de arquitectura contemporánea están un poco esparcidos por el territorio. Ir al Marco de Canaveses, ver la iglesia de Sisa, a Braga, ver el estadio de Braga, lleva a la gente a salir de esos puntos demasiados concentrados, ir conociendo el territorio y llevar gente riqueza también, a una activación Mm. económica del territorio a través de la arquitectura. Entonces, la Casa de Arquitectura hoy, de alguna manera, es un parcero del Estado portugués y del gobierno para tener estrategias donde se valora la arquitectura en Portugal, y también tener un papel donde se explique que la arquitectura portuguesa contemporánea puede ser una imagen de Portugal al exterior. Ok. Es muy distinto a muchos museos de arquitectura que son un archivo que es como las joyas que mantienen en un baúl sin ver, sin estudiar. Otros museos que intentan ser todo para el público local y para el turista. Parece que tienes un mensaje más complejo. Lo que me gustaría preguntar es, em, las instalaciones de la Casa de Arquitectura, he visto que hay zonas de restauración, conservación, hay zonas de almacenaje con una tecnología muy puntera. Em, Cuéntanos un poco las instalaciones que tienes en la infraestructura en el edificio. Eh, Hubo una visión de un alcaide de Matosinhos
que entendió que siendo la arquitectura muy apreciada, no había ninguna institución nacional de arquitectura para exponer, archivar la arquitectura portuguesa. Y aprovechó de Sisa ser de Matosinhos para implementar la ambición de tener en Matosinhos un centro nacional. Empezamos por incluso por hacer un grande proyecto con Sisa que el gobierno portugués no lo dejó hacer. Estamos hablando justo cuando Sisa terminó el proyecto de cuando entró la Troika en Mm. Portugal. Y el alcaide presentó una propuesta al gobierno portugués de incluso decir que él pagaba la totalidad de la participación económica, la porcentaje que se tenía que se presentar a los fondos europeos, que traían un 85% de plata, de dinero, 15 los 15% el ayuntamiento lo garantizaba. Y aún así, el Estado, el gobierno de Lisboa, no dejó que se implementase ese proyecto de Álvaro Siza. Y el alcalde se quedó muy triste y me llamó diciendo, vamos a hacer con la porcentaje en que yo tenía para poner en el proyecto. Y Nuno, tienes aquí ese compromiso mío. Que tenemos una cuadra y con esa dices, reestructuras la idea, porque obviamente no eran los 40 millones de los proyectos de Sisa, más apenas con 4 o 5 millones vamos a hacerlo. Y la parte importante era crear un archivo para archivar, tratar y promover el conocimiento de la arquitectura que se archivaba ahí. Y eso fue muy claro cuando yo propuse a la gente gastar y fui a explicarlo al alcaide, diciendo que necesitaba, pues teníamos gastos, estaba la obra empezando a diseñar y que costó 3,2 millones de euros de construcción. Yo quería gastar 2,5 de equipamientos, que son los mobiliarios de archivo, los escáneres, las partes tecnológicas y todo. Y el alcaide al inicio se quedó un poco sorprendido porque estaba pidiendo tanto dinero más. Y le expliqué que no era yo que quería hacerlo, era él. Por eso queríamos archivar, teníamos que tener muebles de archivo, si queríamos tratar, teníamos que tener todo ese equipamiento. Y se quedó convencido, hizo un concurso para fornecimiento de todo ese material tal cual nosotros lo teníamos diseñado. Y hoy es mucho organizado y cumplió una idea que cambió, ayudó a cambiar los paradigmas de los archivos. ¿En qué sentido? Y que los archivos normalmente son cosas cerradas, como cofres, donde son cosas preciosas, más donde nadie quiere pagar. Nadie quiere meter dinero porque no se ve, porque son cerrados, porque no se visitan. Y la Casa de Arquitectura tomó 2 o 3 compromisos que ayudaron incluso a cambiar la idea de emisión de instituciones como de archivo de arquitectura. Primero, lo que archivas son partes importantes de la vida de los arquitectos, porque solamente un 30% de los proyectos que hicimos en cuanto a arquitectos son construidos. A una gran parte que no son construidos. Y si no se archiva ese material, esas ideas, esos proyectos, parte de la vida de los arquitectos se van a la basura. Entonces, primero es importante entender que debemos archivar no solamente un o otro proyecto, un o otro elemento de archivo, que un diseño que es maravilloso, una maqueta, más todo el trabajo del arquitecto. Y así, de alguna manera, cambiamos una visión que tenía el MoMA en cuanto a museo, que es un museo también abierto a todos y que tiene como museo un archivo de arquitectura. O el Pompidou, que incluso tiene otras artes, ¿no? Como MoMA. Entonces, la Casa de la Cultura era especializada en arquitectura
hablando para la gente que no era arquitecta, mas quería hacer un trabajo mucho más lo que constituir una colección, como cualquier museo de archivo de arquitectura. Queremos hacer un archivos especializado en arquitectura que pudiese guardar todo el trabajo del arquitecto y además guardar todos los elementos físicos y digitales para explicar el proceso creativo de la arquitectura. Sí. O sea, muchas veces la gente conoce el edificio y cuando va a visitar el proceso, mira que hubo bastantes otros propuestas del mismo arquitecto hasta llegar a este modelo construido. Y la gente no entiende por qué comenzamos así y terminamos así. ¿Por qué el arquitecto cambió? Porque el programa mudó, porque nació un hijo más a la familia, o porque el ayuntamiento reprobó esa solución, o porque no había plata, dinero, perdón, eh, ¿por qué? Entonces, si no cambia, si no guardas todos los proyectos, todas las soluciones, todos los distintos, eh, ¿cómo decir? Con las propuestas. Propuestas distintas, no se entiende cómo se llegó al proyecto final. Exacto. Y a veces no es un dejubo que marca la decisión, es una carta, es un documento físico, un DIN A4. Entonces queremos guardar, obviamente, las maquetas, los dejubos, más también las fotos y la parte textual. Mm. Entonces, eso ayudó a Casa de Arquitectura a definir y entender que tenía que tener 6 tipos de archivos conforme la tipología de material que quería guardar. Mm. Y hoy es bastante completo, porque guardamos todos esos elementos de todo el trabajo de un arquitecto. Es muy interesante porque me acuerdo mi época en Chicago, en el Departamento de Arquitectura del Museo de Chicago, y intentamos atraer la gente con las exposiciones. Y lo que yo vi es exposiciones que tocaba cerca, que tocaba temas de la gente que vivía en la ciudad, tenía más éxito. Y hubo una exposición sobre Chicago no construido. Entonces fue un poco lo que estás diciendo, Nuno. Cogimos del archivo que teníamos en el museo esos documentos, esos proyectos, esas ideas que eran ideas reales para sitios reales, pero Y por te ha cambiado las ciudades. pero por alguna razón no se pudo construir. Y eso fue un exitazo, porque una persona puede decir, hoy en mi barrio podría haber sido esta biblioteca o esta institución o esta casa o algo. Entonces, en ese sentido, yo creo que los archivos están también en diálogo con la gente. Pero cuéntame el tema de investigadores, porque la gente que va a usar un archivo, los de doctorado, etcétera, usan el archivo distinto del público en general. ¿Ha habido algo sorprendente, alguna conclusión que ha llegado a alguna persona usando el archivo que tú no sabías o no pensabas? Sí, en primer lugar, eh, en cada institución es bastante importante para mí pensar que no debe sobrevivir un archivo sin una estrategia de democratizar lo acceso. En cuanto dinero público que recibimos también, para qué se usa? ¿Por qué gasto este dinero? Que va a contribuir para la sociedad civil. Cuando un ministerio nos ayuda o dice que quiere hacer algo esperando que haya un retorno efectivo a la sociedad. Entonces, la parte de la exposición son bastante importantes. No es posible hoy, tenemos un archivo
con capacidad fuerte de se implementar y de ser distinto en el mundo de arquitectura si no tienes una buena manera de expor. O sea, la parte expositiva da un sentido útil al archivo. Yo, por razones que en un momento de la historia yo no lo entendí y lo seguí como intuición, eh, fue cuando inicialmente estábamos creando la idea que la Casa de Arquitectura era un centro portugués de arquitectura. No es la Casa de Arquitectura de Matosinhos, era una casa de arquitectura de toda la arquitectura de Portugal. Ese fue el primer paso de la casa. Y cuando hablamos en ese aspecto, tuve que explicar de alguna manera, y expliqué muchas veces a los portugueses, incluso, principalmente de Lisboa, que al inicio miraba una cosa como si fuese la casa de Sisa, o casa de Eduardo, o la casa de los amigos del norte, que era la casa de todos los portugueses, de todos los arquitectos, de toda la arquitectura, ¿no es? Toda la boa arquitectura. Como decía Sisa, son dos tipos de arquitectura también, la Mm. buena y la mala, porque también hay la mala, infelizmente. Em, entonces, esa fue la idea principal de la institución. Y a un momento estábamos en construcción del edificio. Yo fui a Brasil a hacer, y en ese momento no tenía con la plena conciencia de lo que estaba haciendo, que fue hacer una colección de archivo territorial. O sea, normalmente los museos hacen una mirada sobre una producción arquitectónica y la exponen en una exhibición, Ujú. que puede ser sobre un país, sobre un continente, sobre alrededor de la América Latina, sobre cómo se pasó en 43 con el Brasil Building, sobre arquitectura brasileña, mas nunca lo montaron a partir de lo archivo. Entonces, eso es un otro desafío, un otro desarrollo, porque primero lo montas un recorrido documental sobre la cual invita a gente a mirar, a explicar y a presentar. Entonces, yo fui a Brasil y repito, la casa de arquitectura aún no estaba construida, el edificio se estaba construyendo. Y fui con 2 curadores, la ingenuidad de pensarmos que yo y ellos, los 3 íbamos a constituir una colección de 90 años de arquitectura brasileña. Y al final teníamos un equipo, montamos un equipo de 10 personas ahí, un despacho y un equipo de abogados, porque firmamos más de 200 contratos con familiares, con distintos donadores arquitectos, hermanos que iban a dar el proyecto de su padre, mas no se querían hablar y cada uno quería hacer un contrato distinto porque no se, bueno, fue un trabajo inimaginable al inicio y donde aprendí mucho sobre el archivo. Porque tal como en Portugal, muchas cosas eran, archivos de arquitectura, eran donados a la universidad. Y eran donados a la universidad. Y la universidad no tenía forma de tratar ni. Porque también no es la misión de una biblioteca, de una universidad, hacer tratamiento archivístico. Y lo miré que la gente de la universidad, con así doctorados, no iba a lo archivo de la propia universidad, que la propia universidad la guardaba. Los números de doctorados, Marta, que estudiaban, por ejemplo, los archivos de la propia universidad en São Paulo, no llegaba a 3%. Ah, Entonces, si pensamos nosotros, ¿cómo podemos promover y cómo vamos a rentabilizar, tratar todo un archivo de un arquitecto si él no ha estudiado? Entonces, eso se quedó muy claro en mi cabeza. Primero, un compromiso público internacional
Y eso ayudó a que sea mudada la mirada sobre los archivos de arquitectura en el mundo, y que los archivos tienen que ser vivos. Y Eduardo Soto de Mora, cuando nos entregó los archivos, le dice: "Me gusta la casa de arquitectura porque no es una tumba de archivos". Primero, archivar, escanear y disponer todo para que a partir de cualquier parte del mundo se pueda estudiar a partir de Internet, un aporte digital hacia el archivo. O sea, te obliga a presentar todos los elementos que son archivados. Todo. Claro, nacimos en la época digital, entonces que no teníamos un lastro pesado por detrás. Entonces había un proceso de democratización del acceso a la información que me parecía muy contemporáneo. Eso fue la primera. Primero, tratar todo, presentar todo y disponibilizar en la Internet con baja resolución, obviamente. El segundo es proponer lo conocimiento y la publicación de libros y de exposiciones para hacer de ese conocimiento un conocimiento abierto a la sociedad, no solamente a los arquitectos que iban a estudiar. Y después, no cobrar a la gente que quiera estudiar. O sea, normalmente los estudiantes de arquitectura, los que van a hacer doctorados, procuran becas de arquitectura, porque no tienen plata suficiente para estudiar. Entonces, yo creo que no sería, o sería una barrera a quien quiere estudiar, decir, pues para utilizarse en tu doctorado me tienes que pagar. Entonces, la parte económica, la gestión económica de un archivo, y eso quebra por total la percepción de los archivos que costuman tener, que si quieres venir acá, me tienes que pagar. O sea, te estoy poniendo una barrera a que vengas. Y yo quiero que la gente venga a estudiar. Yo quiero que la gente venga a expor. Yo quiero que la gente venga a publicar. Obviamente que no es con traer una pendrive y decir, dame el archivo de Eduardo Sotomora o de Pablo Menchacocha, por favor. Más haber una política activa de conexión fácil entre los archivos y la sociedad. Los arquitectos que quieren ir a estudiar, los museos que quieren ir a hacer exposiciones sobre los materiales que tenemos ahí, los editores, porque el libro ya no es un negocio como era antiguamente, ¿no? Entonces, es muy difícil publicar. Si yo voy a cobrar a cada imagen que los libreros, las editoras tienen que poner en su libro, les voy a cobrar, se torna inviable. Y la misión de la casa es que la cosa que está archivada en la casa sea ventilada, sea conocida, sea estudiada y sea divulgada. Entonces, esas tres cosas cambiaron la misión del archivo dentro de la casa. Y ahora te voy a empujar un poquito, porque creo que la idea de democratización es sensacional y eso de compartir. Y además en Gallery tenemos esa idea de lo que podemos reunir. Igual sale un producto como un documental, pero hay un archivo, hay la academia, Gallery Academy, Que que tiene conversaciones y la misión es compartir. Pero junto con eso hay unas decisiones. Entonces, la decisión de tener archivo o documentos de Sisa o Soto de Moura o Méndez de Rocha. La decisión de qué es lo que pones en el archivo, claro, un museo no puede tener todo de todo, no puede cuidar todo de todo y a veces se tiene que limitar. Y eso de limitar puede ser geográficamente, una época de tiempo, puede ser de muchas formas limitar, puede ser una tipología.
Entonces, mi pregunta es, casa de arquitectura, ¿cómo se limita para hacer un museo y basado en los documentos de un archivo que se puede exponer y compartir? ¿Cómo se limita eso? Porque el dinero, los recursos, el Son tiempo, limitados, son limitados, son limitados. limitados. Y son limitados siempre. Y es difícil archivar en Portugal, como es difícil archivar en Brasil, o en Canadá, o en los Estados Unidos. Es difícil para todos, Ujú, todos. No deberemos pensar, obviamente que hay países que tienen políticas de fomentación, de apoyo a la cultura, de apoyo al conocimiento, totalmente distintos de nosotros aquí. Más es difícil y caro en cualquier parte del mundo. ujú, Y no nos dejemos iludir, porque por mucho que cada uno cree que su trabajo es importantísimo para la humanidad, sabemos que hay que valorar eh, algunas prácticas arquitectónicas. Y la cuestión es cómo seleccionarlas. Eso se llama curaduría, ujú, que puede ser errada, naturalmente. No hay curadurías ciertas. No soy yo o otro que dice que esto está bien y esto está mal. ujú, No sé. Y yo, cuando tengo dudas, voy a consultar a la gente. Primero, naturalmente, credibiliza tener maestros, archivos de maestros que todo el mundo reconoce, ¿no? Tener el CCA, tener el archivo casi completo de CISA, pues es fantástico, ¿no? Em, Tener Paulo Mendes Rocha o Eduardo de Moura en la Casa de Arquitectura, credibiliza la institución y los archivos, porque son casi gente incuestionable por su tanta calidad. Muchas veces tenemos que archivar más de que los maestros y ahí, por ejemplo, archivamos incluso personas que podemos no apreciar esa arquitectura, más que tuvieron una importancia reconocida en los compendios de la arquitectura de un determinado momento de la historia de la arquitectura. Entonces, no es una escoja solamente de gusto, no es una coronia de gusto, más una coronia de importancia de ese tipo de arquitectura y la tipología de arquitectura en determinado momento de la historia. Lo siguiente que tenemos que pensar es que hay arquitectos que no son maestros internacionales, mas que tienen buena arquitectura, que van marcando las ciudades. Y esos también merecen. Claro que ni todos lo tenemos capacidad de guardar, mas hay maestros, ¿no? Pedro Ramalho, por ejemplo, Manuel Correa Fernandes. Y también, y ese es durante años que fuimos arquivando esa arquitectura, que marcaron por mucho desarrollo de las ciudades y de su trabajo, marcaron el territorio. Mas lo interesante es preguntar, ¿y los jóvenes se deberían archivar o no? Y ese es, buena pregunta. cuando miras al futuro, cuando te acercas a los jóvenes, obviamente no sabes como cuando se aposta en un pintor, no sabes cuál es el crecimiento que el pintor va a tener y cuál es la relevancia de sus propuestas y cómo sus propuestas se van a afirmar mundialmente o nacionalmente. Mas tienes que apoyar también los jóvenes y ver, no, obviamente, pegar a los jóvenes y archivar ya todo de jóvenes, no. Más importante, tener claro que el archivo de arquitectura no puede ser un archivo de la gente en el final de vida y final de carrera, porque existen propuestas para las ciudades que incluso no ganaron concursos, se quedaron en segundo, tercero, cuarto, muchas veces porque la propuesta era buena, mas no era practicable, no se quedaba en el presupuesto del concurso, mas que eran propuestas válidas para la ciudad y que merecen ser archivadas y que merecen hacer un raciocinio sobre qué proponían esos proyectos. Y eso también se tiene que guardar.
Entonces, yo lo faço yo primero, en cuanto curador de la institución. Cuando tengo dudas, voy a yo tengo un caso que no voy a explicitar, más que fui a hablar separadamente con Cisse y con Eduardo. Tengo dudas. ¿Qué os parece? ¿Qué te parece? Y los 2 dieron la misma respuesta en momentos distintos y sin conocimiento de que otro lo pensaba. Ujú, Decía, esa persona marcó la historia, te guste o no de la tipología de arquitectura que hace, mas marcó la historia de la arquitectura de un determinado momento de la historia. Él fue el mejor portugués a hacerlo. Entonces, no tienes cómo no arquivarlo. ujú. Muy interesante. Nuno, te comento un archivo que conozco que en un principio yo estuve en el consejo asesor y yo tuve la idea de curaduría, de seleccionar en base a unos criterios y si no sabía era preguntar. Al final no llegó a ser así, es el Archivo Internacional de Mujeres en la Arquitectura que está en Virginia y tienen una política de recoger cosas, aceptan de cualquier persona, cualquier mujer. Entonces han intentado coleccionar cosas de una forma mucho más colaborativa, más como am, la economía compartida que tenemos tantos ejemplos hoy en día donde miembros del comité asesor o profesores pedían a gente que conocía dentro y fuera de Estados Unidos, mujeres que sus voces han sido olvidadas, pero relevantes en su momento, en su sitio, contribuyendo de formas quizás no publicados en revistas o blogs de grandes edificios, sino contribuciones valientes, significativos de la vida de ciudades o de pueblos o lo que sea. Entonces, yo pensaba que esa forma de coleccionar, ay, yo decía, bueno, es un lío de cosas, pero también ahora tienen investigadores que invitan, les dan un poquito de dinero para estar unas semanas, unos meses investigando sobre el archivo. Y esa investigación ha revelado cosas increíbles, cosas que no se sabía, de colaboraciones, de ideas, de innovaciones. Entonces, yo me pregunto, Casa de Arquitectura me parece un sitio muy innovador en muchas cosas, muy responsivo o responsable y responsable de coleccionar los grandes maestros de Portugal, un país al final de la península de unos 10 millones de personas, pero un impacto enorme en la arquitectura. Me parece tan responsable. Pero también te pregunto por el futuro, porque el concepto de maestro es válido si podemos seguir aprendiendo. Yo creo que Álvaro Sisa es uno de esos ejemplos magníficos. Es una persona que se ha dicho es el arquitecto más joven que una persona conoce, porque su forma de ejercer la profesión, los resultados pueden cambiar en el futuro, pero la esencia, algunos mensajes son tan vigentes, tan importantes, que van a inspirar y van a impregnar la arquitectura del futuro. Cuéntame, Casa de Arquitectura, ¿veis un cambio en la forma de coleccionar más allá de los grandes maestros? ¿Y qué mensaje? La democratización es magnífico, la comunicación con el público es magnífico,
pero ¿tienes otros mensajes que te gustaría que la casa de arquitectura tuviese en el futuro? Sí, naturalmente. Porque si nosotros queremos tornar la arquitectura más pública y tenemos esta frase que dice arquitectura para todos, tenemos que saber qué arquitectura llevamos. Y no debe ser, obviamente que no es la arquitectura de todos, porque es imposible, no tenemos medios para eso, más tenemos que muchas veces hacer incursiones y momentos de historia para ver qué cosas en ese momento pasaron despercibidas. Y con ese fito me parece importante mirar porque no hubo muchas mujeres en la arquitectura y muchas mujeres, las que habían y estaban haciendo cosas, no se había dado la atención debida. Y no porque no eran arquitecturas de calidad, mas muchas veces porque había un manto que las cubría, un manto de historia que la cubría, que tornaba más difícil incluso la presentación de obras las mujeres arquitectas construían era menor de que los arquitectos. Incluso había muchos equipos hechos por hombres y mujeres que cuando eran premiados era como la visión del hombre arquitecto y se olvidaban de su cara mitad cuando eran casados, o socios en el despacho, o muchas veces coautorías puntuales de premiaciones. Entonces, debemos ir a la arquitectura para poder hacer justicia, incluso siendo hombres o mujeres, de arquitecturas que llevaban caminos diferentes de que fueron la parte vencedora de la historia Exacto. y que no crecieron. Hoy, te doy un ejemplo, Marta. Hoy se mira a Brasil, y estamos en el momento de la COP30, ¿no? Y se tiene hoy una lectura de ciudades que hace 10 años no se conocían y que estaban o que fueron hechas durante la historia en la Amazonia. Y se mira que la Amazonia se está construyendo a lo largo de millares de años. Y algunos de las especies que ahora están en la Amazonia no eran de ahí. Y que hoy dice, no, son especies naturales de ahí. No. Y que incluso había gente que construían con métodos distintos de maderas que hacían una transhumancia y que dejaban aquí cosas para, no para ellos, no por los hijos, más por los nietos. Porque había una transhumancia de gente que paseaba y no consumía las riquezas o desgastaban demasiado áreas y por tanto iban mudando. Entonces, esa arquitectura que eran hechas de madera casi nunca fueron estudiadas. Ahora cuando tú miras hacia la historia y te parece que esa manera de estar es tan más contemporánea do que otros que estudiamos hace 100 años o 200 años atrás. Entonces, es necesario de vez en cuando hacer un mergullo en la historia para releer la historia. Yo tiento mirar la cosa así y hacer un poco de justicia a las mujeres de esa forma y no por ser de mujeres. Ya. Entonces tenemos archivos de mujeres solas, que hicieron sus trayectorias, que hicieron su suceso, que tampoco fueron tan conocidas en ese momento en la historia, porque no tuvieron la oportunidad. Hicieron bons propuestas para proyectos que no ganaron y no construyeron. Y que la arquitectura, si no ganas, no construyes, la gente no le gusta, no te encarga de nuevo, no lo construyes de nuevo, y entonces es un círculo. Porque a mí no me gusta nada pensar, y a veces lo veo un poco equivocado, la manera como queremos hacer curaduría de hombres, mujeres, de altos, de bajos, de gordos, de flacos. Eh, no, yo creo que hay que tener una atención a buenas propuestas que no salieron. ¿Y por qué no salieron en ese tiempo? Tal como las propuestas de esa arquitectura que se hay hoy o que se conoce hoy hechas en un determinado momento de la historia en la Amazonia.
no es mucho, ahora que estamos hablando de sustentabilidad, la manera como vivían esos indígenas, no, si fuésemos ser alguno, si la arquitectura contemporánea fuese a mirar los principios de vida de esa gente ahí, no es mucho más contemporáneo do que algunos problemas que teníamos en la arquitectura, en las ciudades, el territorio, a 10, 20, 30 años atrás. Absolutamente. Entonces, las yo no entiendo de esas, tantas teorías de la construcción del universo y tal. Pues a mí me parece, me gusta mucho pensar así, que el tiempo no es solamente una línea, plana, es una línea curva, porque muchas veces, la razón, el tiempo te va a mostrar que cosas que se hicieron atrás tenían más razón de salir de que las soluciones que salieron. Pues como sabemos, infelizmente o felizmente, la historia los hacen los vencedores de las guerras. Ya. Exacto. No, yo creo en ese sentido, no estoy de acuerdo contigo. La belleza de la arquitectura son esas invenciones que tenía varias razones de ser. Cuando intentamos hacer algo para un solo fin, no es la Mm, arquitectura. La arquitectura normalmente intenta resolver varias cosas a la vez. Cobijo, seguridad, confort, pero también comunidad, también sostenibilidad, también la posibilidad de mover la casa, de estar acorde con el clima, etcétera. Y eso parece la belleza de la arquitectura. Déjame preguntarte una cosa más, porque yo creo que también el público en general a veces encienden archivos, a veces es más de otro tipo de mirada. Las exposiciones a veces de documentos puros, de planos, sección, fotos, incluso maquetas nos gusta, pero a veces no llega a la gente. Eh, Entiendo que en casa de arquitectura hay cosas como diálogos, debates, el programa educacional. Y lo que hacemos en galería es, y donde yo estoy realmente impresionada y optimista, el tema de película es es otro medio, es un medio muy positivo para expresar conceptos de espacio, de cómo funciona la luz en un Exacto. edificio, de cómo se sitúa en un entorno que cambia con las estaciones. Yo creo que a veces películas son más fáciles para un público en general entender que un plano, un alzado, una sección. Cuéntame un poco en casa de arquitectura esos ejemplos positivos de conectar con el público que vive la arquitectura o los políticos que lo encargan como clientes y no los profesionales de la arquitectura. A una pregunta que hice un determinado momento cuando estábamos haciendo las primeras propuestas. ¿Por qué va alguien a ver una exposición de arquitectura? Buena pregunta. ¿Eh? ¿Por qué? De- o porque le queríamos la curiosidad y le va a ver algo que no lo sabe, que no lo conozca y el ser humano es curioso. Entonces, creo, no sé si fue eh, Kulkas que le dice algo que había dos cosas que, o Norman Foster, que había dos cosas que era importante de la arquitectura, una de ellas era curiosidad. Eso de ir siempre viejo o nuevo, ir buscando cosas distintas, ir investigando y voluntad sin adelantar. Cuando vas a ver una exposición de arte, lo objeto artístico está allá, está ahí. Una escultura, un cuadro, una pintura. Cuando vamos a hacer exposiciones de arquitectura, vamos a ver representaciones de la arquitectura, pero la arquitectura es el edificio o el espacio público que está afuera y que no puedes trasladar. Yo no puedo
pegar en el Museo de Escultura de São Paulo, de Paulo Mendes Rocha, y traer para Portugal para que gente lo vea. Entonces, ¿qué vamos a mostrar? Vamos a mostrar algunos diseños técnicos, mas la gente no lo entiende. Un, se dice un croquis, un Un croquis, sí. diseño, y ahí tiene la parte de maestría del arquitecto, se dibuja bien y algunos de ellos en sí mismo una pieza de arte que habla por sí misma, es bonita, independientemente de lo que lo representa. Las maquetas, que son tridimensionales y la gente lo entiende mejor, más a mí me encanta mucho explorar, y yo creo que el vídeo es una manera muy positiva de mostrar la arquitectura, porque empezamos por hacer, a partir de la fotografía, por ejemplo, la exposición de Eduardo Soto de Mora tendría las grandes impresas fotos de Luis Ferrer Alves como reconocimiento que la lente de Luis Ferrer Alves hizo más por la arquitectura, internacionalización de la arquitectura portuguesa, lo que muchos gobiernos. Mm, mm, Entonces, la manera de representar y mostrar el trabajo de Eduardo Soto de Mora fue a partir de la lente fotográfica de Ferrer Alves. Y ahora, por ejemplo, en Paulo Mendes de Rocha, hicimos con una equipa de producción visiones a partir de la misma gente, de una pareja no sé, de una pareja, que eran dos arquitectos, una equipa, una misma, la misma lente, digamos, una mirada sobre los trabajos que estaban en la exposición mm. para representar. Y yo te doy razón. Y a mí me gustaría mucho, y yo creo que aún no lo conseguí y no lo conseguí, y espero conseguirlo en breve. Mm, De entrar sí, en una exposición de arquitectura casi que inmersiva y poder pasear en un espacio y ver. Y hoy la tecnología está se adelantando mucho. Entonces, nada sustituye la visita a la obra. Ujú. Entrar al espacio, mirar la altura del espacio, la luz, dolor, todo más el vídeo tiene una capacidad de presentar la obra que las partes estáticas no lo tienen. Ya. Entonces, con otro siguió un gente de vídeo para la casa de arquitectura, para la comunicación de la casa de arquitectura, toda la gente lo demás decían: "Qué locura, ¿por Mm, qué lo haces? No, ya tienes designers, ¿por qué quieres alguien de imagen?". Y ahora, por ejemplo, para la exposición que estamos preparando ahora, de Lucio Costa, la equipo de la casa, que está mayor ya, con más gente de vídeo y de fotografía, va a hacer una viaje ella misma a buscar producción de vídeo, miradas con la curaduría de los curadores, naturalmente, para explicar la arquitectura de Lucio. no, exacto. Entonces es fundamental. Y eso muchas veces, tal como nuestra mirada, no tenemos que nos quedar tal como decimos con el design, tenemos designers en casa, más contratamos muchos designers fuera. Si una maqueta puede ser una buena representación, una foto, un vídeo también puede. Si yo hago exposiciones de arquitectura y lo puedo poner vídeo adentro, más hago libros, ¿por qué em, una película, un documentario no puede ser una otra forma de llevar la arquitectura? Sí. Principalmente si entras, y ahora el mundo está cambiando en las telas o de otras plataformas donde los jóvenes, mis hijos, ya casi no ven televisión. Entonces, ¿cómo llega el vídeo y esa información a los jóvenes? Entonces, la casa de arquitectura está ahora, y no hace mucho tiempo que creó el edificio digital, está creando una plataforma de la casa digital donde va a poner mucho más contenido. Mm, Por ejemplo, obviamente, montar los catálogos, todos los archivos digitales que están en el archivo tendrán ahí.
toda la información sobre una exhibición, una exposición, incluso la puedes volver a mirar porque está miradas, se quedan, digamos, registradas. Puedes entrar en una exposición, leer, ver los vídeos, ver los documentos en ese site. Más también se creará plataformas colaborativas donde se puede ver mucha información en vídeo porque es fundamental y es mucho más fácil de viajar. Ya. No, eso, compartir por internet todos los documentos, hace un archivo y un museo vivo. Y la última pregunta que tengo, porque una cosa es casa de arquitectura, una cosa es gallery, somos instituciones, somos empresas que hemos colaborado en lo el documental de CISA, pero creo que lo que hemos comentado antes, el camino del futuro es la colaboración entre instituciones, empresas, etcétera. ¿Ves en el futuro casa de arquitectura haciendo colaboraciones? ¿Serán en Portugal, internacionales? ¿Qué tipo de colaboraciones esperas para dar fuerza a tu misión y la misión de otras entidades? Tenemos que valorar las distintas entidades de arquitectura y otras que no son de arquitectura y que pueden contribuir para que la casa de arquitectura llegue a su público y que difunde la arquitectura. Te doy un ejemplo. A veces el mundo institucional no está tan abierto a la colaboración como las empresas, las plataformas nuevas que quieren y que tienen pulsar de voluntad de hacer cosas y de cambiar la mirada que la gente lo tiene, trae gente joven y gente no tan joven a trabajar. Normalmente las instituciones son más cerradas, más difíciles de penetrar, más existe una manera, porque a todos nos toca las dificultades, principalmente económicas, de poder hacer difusión de arquitectura, la colaboración. Y te digo, digamos, el mayor inversión que la Casa de Arquitectura está haciendo hoy es sobre un patrimonio documental que no tiene nada que ver con los archivos de la casa. Fíjate. Estamos haciendo la obra completa de Álvaro Siza. Era el contributo que la casa eh, podía dar al mayor arquitecto portugués de siempre y solo puede hacer con la colaboración de la gente que tiene sus archivos. Principalmente el Centro Canadiense de Arquitectura, el CCA, que tiene sido fantástico, cerrado los Gulbenkian, más también otros, digamos, que tienen proyectos de arquitectura, de Roma, por ejemplo, em, varios. No son muchos, más para hacer una obra completa tienes que pasar a veces por cosas que están en privados, gente que compró proyectos, que los tiene. eh, entonces, no puedo, y te digo que es la mayor propuesta editorial portuguesa en el momento, si no lo contamos naturalmente con los libros escolares, que es hace un montón, ¿no? Más de 1,5 millones de euros para hacer una colección de 8 libros con la obra completa de Sisa. Entonces, si no hay colaboración entre las entidades que archivan, si no hay una misión pública de presentarlo, ¿para qué la vamos a guardar los Ujú. archivos? Exacto. ¿Cómo vamos a reunir una mirada completa si la obra de Sisa está repartida por varios archivos? Por voluntad de él, de Sisa. Y gente que fue comprando archivos en el pasado. Entonces, eso solamente es posible tener esa imagen colectiva de Eduardo, perdón, de Sisa, si los archivos fueren compartidos. Y además valorar
la gente que lo está haciendo, que lo está manteniendo, que lo está escaneando, valorar a esa gente. Esas distintas colaboraciones y participaciones de las instituciones para hacerlo, porque sin ellas, sin colaboración, era imposible hacer ese trabajo. Mas sentimos muchas veces que si los existe temores eh, de las instituciones más que los privados y apropiaciones sobre el trabajo que no deberían existir y resistencias que no deberían existir. Y muchas veces es más fácil conseguir colaboraciones, tener gente abierta en gente que no tiene nada que perder, lo que gente que las instituciones, si no estoy hablando de esas tres, más digamos, en global, en el mundo, que pues hace un esfuerzo mucho grande para mantenerlo, tratarlo y tal los archivos, más después no hay tanta democratización para hacer cosas juntos. Se queda muy caro. Imagínate hacer una exposición en China o en Brasil o en Portugal, que vienen cosas de varios puntos del mundo. Entonces, si no hay una colaboración entre todos, no conseguimos tener lecturas más amplias sobre el trabajo de Ya. arquitectura. Entonces yo solo para cerrar voy a decir quizás en otras palabras unas cosas que has dicho, que es el todo es mucho más que la suma De las partes. de las partes. Y la colaboración a veces nos da cosas mucho más allá de lo que habíamos esperado. Nos da el archivo vivo, pero también nos da conexión con personas, entendimiento con otras culturas, exportación de lo nuestro y nos da fuerza para seguir haciendo las cosas. Solo en uno es para decir, mantener viva la conversación que hemos reflejado en el documental de Sisa. Es hacer un poco, poner nuestro grano de arena de lo que Casa de Arquitectura hace, es hacer un archivo vivo, dar nuevas voces a la arquitectura a través de todas las actividades y hacer esa democratización, ese compartir de los muchos mensajes de muchos formatos con un público muy amplio. Muchas visiones distintas incluso. Y exactamente, exactamente. Enhorabuena y muchísimas gracias, Nuno. Un gusto, Marta, estar hablando aquí contigo y con la galería, porque son distintas miradas sobre cosas que todo el mundo está haciendo, que puede hacer contributos y crear leyes de informaciones y llegar a públicos que de otra manera no llegarían la información. Muchas gracias. Gracias a Gracias. vosotros.